Un saludo cordial para todos nuestros queridos hermanos del clamor de medianoche. En esta hora queremos compartir con ustedes un mensaje muy actual, el mensaje de la hora, el momento. La hora de su juicio ha llegado. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invitamos para pedir la bendición, la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios y amante Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, ahora nos entregamos en tus manos al abrir tu palabra. Pedimos por la sangre de Cristo que perdones todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores y que nos des tu bendición, la presencia de tu Espíritu, Padre, para que nos guíes a través de este estudio y que todos podamos vivir con la conciencia, con el sentido común de que estamos viviendo momentos solemnes. La hora del juicio ha llegado y debemos de vivir con arrepentimiento, con entrega, buscando el reino de Dios y su justicia. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Muchos cristianos no se están dando cuenta de la hora que estamos viviendo. Muchos viven de espalda a la realidad. Muchos, la mayoría, están ocupados en las cosas temporales de esta vida. Son muchos los predicadores también ocupados sobre el tema del domingo, la ley dominical, la marca de la bestia, el amor y la misericordia. Y son temas excelentes. Pero quiero decirles, hermano, que lo más importante para ti y para mí en esta hora es estar preparado, porque estamos viviendo en el día del juicio, en el día del Yom Kippur. Y si usted no está preparado para recibir la aprobación de Dios, de nada nos sirve que venga la ley dominical, que la marca de la bestia. No, hermano. El tema más importante y más solemne en el cual debemos estar ocupados nosotros es que en presentar la verdad presente. Y dentro de la verdad presente está el mensaje que el Señor nos envía a través de su siervo, el vidente de Patmos, Juan, en el Apocalipsis. Allí en el capítulo número 14 y el versículo 6, Juan está hablando de este mensaje de la hora del juicio, y dice así la palabra de Dios: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y debemos de adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Por eso, hermanos queridos, este es el mensaje más urgente. Este es el mensaje de la verdad presente. La hora del juicio ha llegado. Este es el momento, hermano, en que debemos de anunciar: Cristo está en el santuario celestial como nuestro abogado, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, nuestro verdadero consolador. Esta es la verdad presente. Esta es la verdad que está siendo ignorada por muchos predicadores. Y hermano, esta es la razón por la cual nosotros acá, en el clamor de medianoche, estamos haciendo mucho énfasis en la predicación de la plataforma de la verdad. Y dentro de la plataforma de la verdad, que está el evangelio eterno, que está la verdadera adoración, que ha llegado la hora del juicio, que ha salido, que hay que salir de la Babilonia y que no podemos recibir la marca de la bestia. Estamos dando mucha importancia a esto. Miren, el juicio final es uno de los temas que más debemos estar concentrados en él. Es un tema central porque está en el mensaje del tercer ángel, aunque lo proclama el primer ángel.
es un tema porque tiene que ver con la verdad presente. El juicio final, hermano, marcará los tiempos del fin de la gracia. Porque cuando el juicio final termine, pues habrá terminado también ¿qué? El tiempo de gracia. Este juicio está investigando tu vida y mi vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Y ese es el propósito por el cual nosotros queremos compartir este mensaje, porque de este mensaje se define tu futuro eterno en la vida eterna o en la muerte eterna. Por eso es que es de suma importancia. Miren, el tema del juicio investigador es un tema que está a través de toda la Biblia. El juicio de Dios es un tema que siempre ha sido de importancia para el pueblo de Dios. El profeta Joel en el Antiguo Testamento describe el día del juicio final como el día en que el Señor ha de juzgar a su pueblo y al mundo entero. Por ejemplo, allí en Joel, capítulo 1 y el versículo 15, la palabra de Dios nos dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel, en el capítulo 3 y los versículos 12, 14 y 16 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová será la fortaleza de los hijos de Israel en el día del Señor. El mensaje del juicio final, queridos hermanos, tiene que ver con la advertencia final para todo el mundo y para ti y para mí que somos cristianos, para que podamos entender y comprender que todos, sin excepción, todos seremos juzgados. El mensaje que transmite la hora del juicio no es solo una advertencia contra los malos, contra lo malo que estamos haciendo, sino es un mensaje que tiene que ver con esperanza, sabiendo que nuestras decisiones, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos tendrán consecuencias para vida o para muerte. Y eso es importante. Miren, el antiguo profeta Daniel es uno de los que habla más del juicio. Y él allí en el capítulo 7 de su libro, en los versículos 9 y 10, dice: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le asistían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros que fueron abiertos. En la visión que el Señor le presentó al profeta Daniel, él vio el día grande y solemne de Jehová.
donde la vida de cada cristiano, de cada heredero del reino de los cielos sería revisada. Los libros en los cielos, y especialmente en el libro de la vida, están anotados los nombres y los actos de aquellos que hoy forman parte del pueblo de Dios. El profeta Daniel dice que el juez se sentó, los libros fueron abiertos y ahora, en relación con ese juicio final, Juan, el vidente de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el versículo 12, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entrarán alguna vez en el servicio de Dios. Escuchen eso es importante. Todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, allí se anota el libro de la vida de todos. Jesús dijo a sus discípulos, y esto es importante, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 20, dice: gozaos de que vuestros nombres estén escritos, ¿dónde? En el libro de ¿qué? Del reino de los cielos. Y hermanos queridos, nosotros a veces no le damos mucha importancia a esto. Nosotros, y voy a colocarnos nosotros, ¿no? La mayoría de muchos cristianos se contentan, se sienten felices porque tienen sus nombres escritos en los libros de la iglesia local, registrados en las oficinas de las asociaciones o conferencias, porque somos miembros de la asociación general. Pero hermanos queridos, eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo dijo a sus discípulos: gozaos, porque vuestros nombres están escritos ¿dónde? Donde deben estar escritos, en el libro de la vida, en el reino de los cielos. De allí nadie lo puede borrar. Y hermanos, quizás algunas personas hoy, de los que hemos creído y hemos aceptado la verdad del Padre y del Hijo, a veces nos sentimos tristes porque nos borraron de la iglesia, porque nos separaron de la iglesia. Hermanos queridos, el nombre, tu nombre en un libro de instituciones humanas no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, solo es para identificarte que tú eres un número más en la feligresía de la iglesia. Pero nuestra preocupación debe ser: ¿está mi nombre escrito allá en el libro de la vida? ¿Permanece mi nombre allá escrito en el libro de la vida? Y hermano, esa es la importancia del juicio. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 3, dice: habla a sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que Pablo le hablaba a sus compañeros porque sus nombres estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice: vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hermanos queridos, viene un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. La Biblia lo define, perdón, como el tiempo de angustia de Jacob, cual nunca ha vivido. Pero los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, estos son librados. Estos no tienen por qué preocuparse ni de pan, ni de agua, ni de nada, porque Dios proveerá a ese tiempo de la angustia de Jacob sus provisiones, su cuidado.
como dice el Salmo 91, allí habitarán bajo sus alas. ¿Quiénes? Los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Por eso, hermano, yo hago énfasis. Es importante en este tiempo del juicio, en el día del Yom Kippur, preocuparnos más por nuestro carácter, por nuestra salvación, y de animar y de alentar a los hermanos de prepararnos, porque ahora se está decidiendo nuestro futuro eterno. Eso es más importante que estar predicando tanto de la ley dominical, de la marca de la bestia, que Donald Trump va a firmar, que el Papa mandó a firmar. No, hermano, eso no salva a nadie. Lo que te salva a ti y a mí es que nuestros nombres estén escritos en la vida, en el libro de la vida, porque nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, así lo está demostrando. Miren, Juan dice en Apocalipsis 21:27 que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en la vida del Cordero. Yo te pregunto, mi hermano, ¿está tu nombre? ¿Está mi nombre escrito escrito en el libro de la vida del Cordero? Esa debe ser nuestra preocupación. Ese debe ser el centro de nuestra vida, no de la ley dominical. En el cabo, la ley dominical no salva a nadie, pero hay mucho énfasis en la ley dominical, en la ley dominical, en la ley dominical, en la ley dominical. ¿Y por qué no hacemos énfasis en preparar nuestros caracteres, en que tenemos que amarnos y perdonarnos, en que tenemos que arrepentirnos y abandonar el pecado? Porque estamos viviendo en el día del juicio, en el día del Yom Kippur. ¿Entienden, hermano, cómo el diablo nos está desviando a cosas colaterales, cuando el centro de todo es que debemos de vivir como vivía el pueblo de Israel allá en el día 10 del mes de Tirri, en el día del juicio, temblando, orando, humillados y arrepentidos? Esa es nuestra obra actual. Dice la sierva de Dios, delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras. Los que temen a Jehová, de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. ¿Ve? De los que temen a Dios y de los que piensan en el nombre de Dios. ¿Te das cuenta que esa es la obra principal? Temer a Dios ahora y pensar en el reino de los cielos. Sus palabras de fe, sus actos, o sea, lo que está registrado allí, sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por causa de mi Dios. Hermanos queridos, las obras piadosas de ayer son buenas y quedan registradas. Las obras piadosas de hoy son buenas y quedan registradas. Pero la pregunta mía es, ¿y mañana? Mañana no tenemos que seguir haciendo obras piadosas, no tenemos que seguir viviendo en armonía con los preceptos de la palabra de Dios. No debemos seguir guardando sus mandamientos. Claro que sí, hermano. Hay que perseverar en la verdad presente. En el libro de memoria, dice la señora White, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignadas y apuntadas. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, no están escritas en tu libro. Hermanos queridos, esa debe ser nuestra preocupación hoy, no en la ley dominical, no en que van a Donald Trump o el Papa, no, hermano. Nuestra preocupación es que nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro estilo de vida, nuestra relación con nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, con nuestro vecino y con nuestro Dios, todo esté en armonía. Eso está escrito allí en el Conflicto de los Siglos, página 473. Además, hermano, del libro de la vida, donde están escritos los nombres
de todos los que han aceptado a Cristo. El libro de las memorias, que es el segundo libro, donde están escritos lo bueno y lo malo que hemos hecho y aún nuestros propios pensamientos. Pero además, hay un libro donde están allí puesto que todos nuestros pecados, pues Dios traerá toda obra a juicio, encubierta, buena o mala. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 2 y versículo 14. De toda palabra ociosa que los hombres hablen, ¿no? Tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, cuidemos nuestro vocabulario. ¿Qué sale de nuestra boca? Como dice el apóstol Santiago, de una misma fuente, ¿salen qué? Lo bueno y lo malo puede salir. ¿Cómo puede salir de aquí alabanza y por aquí pueden salir maldiciones? ¿Cómo por aquí pueden salir palabras buenas y por aquí pueden salir palabras sucias? Hermano, tenemos que corregir nuestro vocabulario. Tenemos que enmendar nuestro vocabulario. Tenemos que santificar vuestro vocabulario. Nuestro vocabulario tiene que ser espiritual, no carnal, no mundano. Dice el apóstol Pablo allí en su primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestarán las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos queridos, cuidemos nuestro estilo de vida, cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestros pensamientos. Todo está siendo registrado para bien o para mal. Dice el profeta Isaías en el capítulo número 65 de su libro y en el versículo 6. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Hermano, todo se está escribiendo, ¿dónde? En el reino de los cielos. Todo se está oyendo, ¿dónde? En el reino de los cielos. Todo se está viendo, ¿dónde? En el reino de los cielos. Por lo tanto, no te ocultes del pastor, no te ocultes del hermano, no te ocultes de los seres humanos para hacer lo que vas a hacer, sea bueno o malo. No, recuerda que hay vigías celestiales que te acompañan. Los ángeles están tomando nota de todo y todo queda registrado hasta el día del juicio final. Dice la sierva de Dios, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, escuchen hermano, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron, los primeros de la tierra. Nuestro abogado presenta el caso de cada generación sucesiva y terminará con los vivos. Miren, hermano. Bueno, antes de hacer el comentario que quería, voy a leer esta otra cita de la señora White. Cada nombre es mencionado. Fulano, Ciclano y Mingano. ¿Cómo será el día en que digan Cecilio Pérez? Cuando mencionen tu nombre. Esto es solemne, hermano. Por eso decía que esta hora es más solemne. Estar pensando y preocupado en nuestra salvación que en la ley dominical. Pero no, la mente de muchos está en la ley dominical, No, hermano, cuidado. Tenemos que estar concentrados en ¿qué? En nuestra preparación. Cada nombre será mencionado.
cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Tú y yo vivimos en ese tiempo solemne. En el tiempo de ser aceptado o en el tiempo de ser rechazado. Aceptado porque has hecho la voluntad de Dios. Sí, has pecado. Sí, has cometido errores, pero te has arrepentido y los has abandonado. Rechazado porque continúas viviendo sin arrepentirte, sin humillarte y sin confesar de tus pecados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. Esto es solemne, hermano. Por eso repito, esto es solemne. Te aconsejo que cuando te acuestes de noche y te desveles, que el sueño se aleje de tus ojos. Empieza a hacer una recapitulación en tu vida. Desde que tú tengas noción a revisar qué hice, qué pequé, qué cometí, que a Dios no le agradó, qué palabras dije, qué robé, qué mentí, qué vi, qué oí, qué dije. Y hermano, vaya pidiéndole a Dios perdón. Perdóname, Señor. En aquel tiempo no sabía lo que hacía, pero yo te pido por la sangre de Cristo, perdóname, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido, que no hayan sido perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida. No te preocupes en pensando tanto en ley dominical, no. Preocúpate en esto, en revisar tu vida, en analizar tu vida, en investigar tu vida. Qué bueno, qué malo he hecho. Y lo malo que tú hayas hecho, trata de traerlo a tu mente, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y el Dios de amor y misericordia pondrá perdonado. Esa es la obra, hermano, tan importante y solemne que se está haciendo ahora en el santuario celestial. En el libro del Éxodo, el Señor le declaró a Moisés, y esto es importante, Éxodo 32:33 dice, aquel que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Hermano, estamos trayendo este sermón y estos mensajes porque hay una tendencia actual que es de predicar que Dios es amor, y es correcto. Dios es amor. Que Dios es misericordioso, y es correcto. Dios es misericordioso. Pero ahora escasean en los púlpitos los hombres que digan como Natán a David: has pecado. Estás cometiendo pecado. Y el pecado que estás cometiendo te puede costar la vida eterna. Oh, nadie quiere estorbar a nadie. Nadie quiere angustiar a nadie. Nadie quiere estresar a nadie. Son las palabritas contemporáneas de aquellos predicadores del amor, de la gracia y la misericordia. Pero no son mensajeros de anunciarle a su pueblo sus pecados, que se arrepientan, que se humillen, que abandonen el pecado, porque hay un juicio investigador. Es más, hermano, lo peor es que muchos están atreviéndose a decir que ni siquiera hay santuario en el cielo. Que otros dicen que no te preocupes por el juicio. Pues miren, hermano, sí hay que preocuparse. Tú tienes que preocuparte por tu vida, porque todo está siendo anotado. Y si no estás haciendo las cosas bien, hermano, tristemente, las cosas irán mal. Por eso estamos hablando de esto. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18 y versículo 24. Repito, Éxodo 32:23. Al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Está diciendo Dios, hermano. Hazle caso a Dios y no a los predicadores, ni a los palabreros modernos. No, hazle caso a Dios. El pecado nos puede costar la vida. Dice el profeta Ezequiel: mas si el justo se apartare de la justicia
y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hay una pregunta: ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Palabra de Dios. Hermanos queridos, es tiempo solemne, es tiempo de revisar nuestras vidas, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos. Por eso dice Pablo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, en esto pensad. Hermanos queridos, no pensemos tanto en la ley dominical, pensemos en qué, en nuestra preparación, en arreglar nuestras cuentas con los seres humanos y con nuestro Padre Celestial, porque el que pecare, su nombre será ¿qué? Raído, borrado del libro de la vida. Y qué triste, hermano. Dice la sierva de Dios: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Ay, hermanos queridos, que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, todos hemos ofendido de alguna o de otra forma, pero lo importante es que esos pecados, esas ofensas, esos malos hábitos y pensamientos, se los llevemos a Dios, pidiéndole perdón y pidiéndole que nos ayude a ser vencedores para que nuestros nombres no sean quitados ni borrados del libro de la vida. Ella sigue diciendo: ¿cómo llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y de su carácter? Está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados, amén, y ellos mismos serán juzgados dignos, amén, de la vida eterna. El Señor declaró por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. El profeta Miqueas dice en el capítulo 7: que Dios como tú, que se deleita en perdonar y que olvida el pecado del remanente. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el amor, la misericordia y también la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no le permite pasar por alto los pecados del pecador, pero tampoco puede condenar al justo, porque Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es justo y pagará a cada uno según sus obras. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte, hermanos queridos, en la resurrección final, en la resurrección de los justos que hoy descansan en el polvo de la tierra. Evangelista San Lucas, capítulo 20, versículos 35 y 36 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hay personas aquí que en este mundo, ¿no? Y le hacen pregunta a uno: y en el reino de los cielos, matrimonio. Aquí está la respuesta: no hay matrimonio. Seremos como los ángeles. Dice, dice versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Además, Jesús añadió en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿No es solemne el tiempo en que estamos viviendo, hermano? Bien. Yo quiero hacerte algunas preguntas para meditar antes de terminar. Te pregunto, ¿son o no son nuestros tiempos solemnes ahora? Claro que sí. ¿Estamos viviendo en la hora más solemne de la historia, hermano? Claro que sí. Esta es la hora
donde se deciden nuestras vidas para vida o para muerte? Claro que sí. Esta es la hora de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Claro que sí. Esta es la hora de arreglar nuestras cuentas con Dios y con nuestro prójimo. Claro que sí. Esta es la hora de abandonar el mundo y sus cosas. Por supuesto, hermano. Esta es la hora, hermano, en que no podemos servir a dos señores. Esta es la hora, hermano, en que tenemos que ser la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios. Hermano, esta es la hora de vivir sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos, es la hora de recibir la recompensa que Cristo reveló en su palabra. Y voy a citar algunas parábolas donde Cristo da recompensa para vida eterna y para muerte eterna. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo encontramos una advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos sobre el juicio final. En Mateo capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis a otros seréis ¿qué? Medidos. Por lo tanto, hermano, no os toca a vosotros ¿qué? Hacer juicio. Miren, aquí encontramos en Mateo 13 la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola está la recompensa final. Dice así, comenzando por el versículo 37. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña es el maligno. Versículo 39. El enemigo, o sea, la cizaña son los hijos del maligno. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo, del tiempo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, hermano, vemos que hay un juicio final y que habrá que una recompensa para los buenos y para los malos. En Mateo, capítulo 13, del 47 al 50, encontramos la parábola de la red, que tiene una enseñanza acerca del juicio final. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo lo echan fuera. Es la obra del juicio, donde todos se juzgan. Los buenos reciben la recompensa y los malos la suya. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos dentro de los justos, y los escucharán y los echarán en el horno de fuego a los malos, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. En Mateo capítulo 22 y los versículos del 1 en adelante, tenemos la parábola de las fiestas de boda. Dice así: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a su hijo y envió a sus siervos a llamar, ¿ve?, a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí
he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Hermano, esa parábola está ilustrando la condición del mundo actual. Usted invita a las personas a estudiar la palabra de Dios, no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para estar 1, 2, 3 horas en una película, 1, 2, 3 horas, 4 horas viendo un juego de fútbol o de béisbol o peleas de boxeo o competencias de las olimpiadas. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para buscar el reino de los cielos y rechazan a los mensajeros de Dios. Esa parábola nos ilustra eso, pero dice el versículo 7, y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La recompensa de los desobedientes, de los ingratos. Versículo 8, entonces dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están listas y preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué? No son dignos. Versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron, ¿qué? Llenas de convidados. Y ahora escuchen esto, hermano. Escuchen esto, porque dice que la boda fue llena de convidados de buenos y malos. O sea, que las bodas representan la invitación al reino de los cielos y la invitación es para buenos y para malos. Pero ahora dice el versículo 11, y entrando el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Wow. Y él dijo, amigo, lo entrevistó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tenía respuesta. ¿Cómo entraste? ¿Por qué no se te dio vestido de boda? Entonces el rey dijo a los que servían, atátele de pies y manos, echátele en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermano, la invitación para entrar a las bodas del reino de los cielos, al reino de los cielos, al reino de la vida, es para todos, buenos y malos. Pero el Señor para buenos y malos ha provisto un manto, una vestimenta, su justicia, que debe ser ¿qué? Apreciada, recibida en nuestras vidas, en nuestro carácter. Pero este hombre quería participar de las bodas sin tener el manto de justicia. Ahí es como se analiza en el juicio. Tú, el otro y el otro no quisieron aceptar las reglas, los mandamientos de Dios, el espíritu de la profecía. Miren, hay otra parábola que nos habla del día del juicio y es la parábola que encontramos en Mateo 25, 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas tomaron consigo aceite. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Descuido. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija y juntamente con sus lámparas, ¿qué? Tomaron aceite de reserva. Y ahora viene la parte. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor.
he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Mas las prudentes respondieron con sabiduría diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿qué? El esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta de la oportunidad. Se cerró la puerta de la misericordia. Se cerró la puerta de la gracia. Todas estaban invitadas. ¿Pero qué? 5 no le dieron importancia a la preparación de vida, al arreglar sus vidas. No tuvieron el aceite y sus lámparas se apagaron. Y luego cuando ellas vinieron más tarde tocando, más, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo desde adentro dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí no se está refiriendo a la venida en gloria de Cristo. Se está refiriendo a la venida del reino de la gracia, de la oportunidad y la misericordia que tiene una puerta. Como la puerta se le cerró a las vírgenes prudentes dentro y la puerta se cerró para las vírgenes insensatas fuera, hoy la puerta de la misericordia se puede cerrar y quedarán dentro los que han aceptado a Cristo, los que obedecen sus mandamientos y el espíritu de la profecía. Pero aquellos que han rechazado la palabra de Dios y el espíritu de la profecía quedarán fuera. No podrán participar de las bodas del Cordero. Hermanos queridos, y por último citaré otra parábola más que nos habla de la hora del juicio. Evangelio de San Mateo, capítulo 25 y los versículos del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo estuve y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambrientos, sedientos, y te hemos sustentado, y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondiendo les dirá, de cierto digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos responderán, ¿cuándo te vimos qué? Sediento, hambriento, enfermo y en la cárcel. Y él les dirá, de cierto os digo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí que no lo hiciste. Hermanos queridos, el evangelista San Juan nos dice en su libro, en el capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza
y no reciben mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero, hermano? El día postrero de la misericordia, el día postrero de la gracia. Ahí, si tú eres de los fieles, de los justos y de los santos, se escuchará la voz. El que es justo, siga siendo justo. El que es santo, siga siendo santo. Ya para ti vino Cristo, porque ya tú estás salvado, ya tú estás redimido, ya tú eres parte del gran banquete que Cristo va a hacer en el reino de los cielos. Miren lo que dice la sierva de Dios. Pronto los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces, aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos y dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de la salvación o para oír de sus ministros una palabra de esperanza o una oración o una exhortación. Pero no, deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos, fijados para siempre. Es un tiempo terrible. Manuscrito 1, 1857. Hermano, aquí está demostrado la hora solemne en que estamos viviendo. Nuestro destino eterno se está decidiendo ahora. Dice la sierva de Dios, todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia, porque el tiempo de gracia termina cuando Cristo se quite sus vestimentas sacerdotales. Cuando Cristo deje de ser tu abogado, cuando Cristo deje de ser tu intercesor, hermano, el que es justo seguirá siendo justo. El que es impío lo seguirá. Dice, no habrá un milenio temporal si resisten la verdad y usan su influencia para obstruir el camino de modo que otros no la reciban. Después que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. No buscaron la transformación de carácter durante el tiempo de prueba, durante el tiempo de gracia, durante el tiempo de oportunidad que Cristo les dio. Cristo no les dará la oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva. El justo será siendo justo. El santo seguirá siendo santo. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya frente a cada nombre en los libros del cielo aparece con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con toda treta y artera, las abominaciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado. ¿Por qué? Por el ángel anotador. Hermano, ¿es solemne o no es solemne este tiempo? ¿No es solemne e importante pensar más en nuestra condición espiritual que en la ley dominical? Miren lo que dice el evangelista San Mateo, Cristo, ¿no? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Hermano, ¿cómo podemos confesar a Dios? Con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra conducta, con nuestra adoración, con nuestra vestimenta, con nuestras indumentarias. Muchos quieren parecerse al mundo siendo cristianos. Muchos quieren el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos, pero a través de los disfrutes de este mundo. Dice Apocalipsis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De los ángeles que están en el cielo. Queridos hermanos, te pregunto, ¿no son estos tiempos solemnes? ¿No son estos tiempos decisivos en los cuales se está decidiendo nuestra salvación, nuestro destino eterno? Por eso nuestra mayor preocupación debe ser ocuparnos del reino de los cielos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Querido hermano, que en este tiempo de juicio tú y yo seamos hallados fieles, que tú y yo seamos de aquellos que hemos de recibir nuestra heredad eterna. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje que proviene de tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido vivir en este tiempo solemne, en este tiempo de decisión para vida o para muerte. Mi Dios, te pedimos por la gracia de Cristo que nos ayudes a vencer el pecado, todo mal pensamiento, todo celo, toda ira, toda contienda. Que nuestra preocupación no sea la ley dominical, que nuestra preocupación sea encontrarnos con Cristo, que nuestra preocupación sea ocuparnos de nuestra salvación, obedeciendo tu palabra, guardando tus mandamientos y creyéndole a la profeta, al espíritu de profecía. Danos tu bendición a todos, Señor, y que muy pronto, cuando tú digas consumado es, hecho está, que todos nosotros podamos tener el vestido de boda, que todos nosotros podamos ser declarados justos, que todos nosotros podamos ser declarados santos para heredar el reino de los cielos. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.